Hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor. Muy bien, señoras y señores, estamos en este especial que le denominamos Por Amor. Con nosotros el ingeniero Jorge Alberto Jofré, que va por la reelección a la Intendencia Municipal de la Ciudad Capital. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que hoy es un día especial, debe ser por amor, porque está lleno el estudio detrás del vidrio y bueno, contento de encontrarme con amigos. Bueno, y amigas. La cuestión es que usted no es como Picio, ¿no? Que trae todo comprado, la gente. No, Picio es mi ídolo. Ingeniero, ¿cómo definiría usted hoy, desde su perspectiva, en 40 años de democracia, estamos evolucionando políticamente? ¿Hay mejor interpretación entre la dirigencia y la sociedad o hay un alejamiento? Mirá, es una pregunta media compleja y con trampa tu pregunta. Si hablamos de la política entre el que ejerce la política, practica la política y la gente, depende de lo empático que sea cada uno, ¿no es cierto? O sea, uno puede ser más empático que otro, saber llegarle a la gente, saber hablar, saber escuchar sobre todo. Hoy son tiempos en los que hay que escuchar mucho a la gente. Y también hablar con la verdad. Yo siempre me caractericé por hablar con la verdad. Lo que se puede, tenés que decirle que sí. Lo que no se puede, tenés que decirle que no. Por una simple razón. Cuando alguien se acerca y te pide algo, a un político, a alguien que esté en la función política, te trae una esperanza. O sea, te deposita una esperanza en vos. Y si vos le agarrás y le mentís y le decís, sí, yo te voy a conseguir tal cosa, o te voy a dar una vivienda, o te voy a dar... le estás haciendo errar el camino que tiene que seguir para lograr su objetivo. Porque el que viene y te dice, dame una casa, y vos le decís, sí, yo te voy a conseguir, y vos sabés que no le va a conseguir, porque hay todo un procedimiento que hay que inscribirse, entrar en un sorteo, y todo ese tipo de cosas, y vos le decís, no, yo por un atajo te voy a conseguir, le estás mintiendo. Y le estás haciendo que erre el camino que tiene que seguir para llegar rápidamente a lo que ella pretende o él pretende. O sea, esa sería la forma en que hay que actuar. Y hay hombres que actúan con la mentira y no son empáticos, y hay hombres que actuamos, porque yo me considero así, con la verdad y somos empáticos, de escuchar, de ponernos en el lugar del otro, de caminar, de juntarte con el pueblo. Entonces, en ese sentido, depende de la personalidad de cada uno. Y ahí, por supuesto, no todos tenemos la misma personalidad. Entonces hay personas que son más empáticas y otras menos empáticas. Eso por un lado. Ahora, la política en sí, como diríamos, un espacio de confrontación de ideas, para mí se degradó. Porque hoy no hay confrontación de ideas, y no hablo solamente de Formosa, No, está pasando hablo a nivel nacional, de todos lados. Hay una lucha de espacios, sea como sea, vos tenés que ganar el espacio, podés hacer miles de operaciones para llegar a ese objetivo, y podés inclusive hasta calumniar a tu adversario sin ningún tipo de propuesta. Ese tipo de política para mí se degradó. Hoy, lastimosamente, la relación entre los políticos está degradada. No hay respeto, no hay pelea de ideas, no hay propuestas superadoras, no hay cómo vamos a salir, no hay nadie que te diga cómo vamos a salir, cómo es nuestro mañana, que nos digan, vas a tener un futuro duro o vas a tener un futuro así o asá. No, nadie. Acá todos son eslogan y calumniar.
Y como dice el dicho ese, miente, miente que algo quedará, creen que con eso van a obtener un resultado. Desde ese punto de vista, pienso que hemos tenido un retroceso muy grande, porque antes podían discutir por dos sectores, un radical con un peronista, ponerle, podían discutir, pero no había agravio. Decían las cosas de frente. Lucha de ideas. Lucha de ideas, y se decían las cosas que no les gustaban de frente. Terminaban las cosas, vos los veías en una mesa. Y esa enseñanza, a nosotros después nos dejó Perón en el 73 cuando fue el abrazo con Balbín. Y nosotros no lo supimos interpretar. Tergiversamos todo eso. Porque Perón en ese momento dijo que tuvo un gran adversario, pero político, pero que en el fondo él lo respetaba y lo admiraba como un político que hizo mucho por la Argentina. Y ese abrazo que tenía que habernos unido a la Argentina no lo pudimos llevar adelante, y hoy yo noto una Argentina desunida y también un montón de busca que andan tratando de posicionarse políticamente a través de de infamias. Digamos, de lo que usted habla... Por ejemplo, Milei, ¿viste? Sí. Es justamente producto de la degradación de la política. ¿Por qué aparecen los Milei? Y porque los políticos en nuestra pelea perdimos credibilidad. Ahora, el que pudre todo esto es la gran farsa, digamos, que deteriora, si se quiere, o aleja a los cuadros dirigenciales o líderes políticos de la sociedad, es el debate entre Macri y Scioli, en donde tuvo que mentir, digamos, para asumir una responsabilidad que hoy esa realidad, en ese error y en esa credibilidad de la sociedad en lo político, es la que se está pagando. Sí, es como decís vos, ¿no es cierto? Creo que en ese debate, pero eso ¿Fue una bisagra eso? No sé si fue una bisagra. Lo que sí noto que con la llegada de Juntos por el Cambio empezó el odio, se creó una grieta mucho más grande que la que siempre existió. La grieta, no vamos a decir, porque está el que piensa como unitario y el que piensa como federal, ¿no es cierto? Sí. Y después están los que piensan que tienen una idea de un gobierno popular, humanista, cristiano, ¿no es cierto? Y después están aquellos que creen en que el mercado es el que regula todo, ¿no es cierto? Y esa grieta existió, pero a partir de la llegada como espacio político y que triunfaron Juntos por el Cambio, esa grieta se profundizó. Hay un anti-peronismo muy marcado, que vos lo podés ver en La Nación Más, por ejemplo. Vos escuchás, es antiperonismo puro. Total. Y bueno, yo creo que a partir de ahí uno tiene que... ¿Eso estanca también en la evolución del ciudadano, al contexto de saber dirimir las cuestiones políticas y saber elegir o conformar gobierno como corresponde? Porque hoy la tecnología... Mira, todo está en manos de la gente. Yo creo que la gente, solo el pueblo salvará al pueblo. Y si se le miente a la solo los humildes salvarán a los humildes, decía. Entonces, o sea, acá creo que en algún momento el pueblo tiene que tomar la madurez de saber discernir y elegir a los mejores exponentes de que busquen la felicidad y la grandeza de la nación, que es lo que buscamos. Hoy ustedes como políticos acá en Formosa, me imagino que charlarán con Infran y algunos otros actores importantes, dicen, hemos acertado el camino, porque uno ve alrededor en donde hay mucho malestar, donde se resiente esta mala praxis o esta situación económica o de gobernabilidad, y hay gobernadores que no pudieron mantener la gobernanza como lo están haciendo ustedes. ¿Charlan de esto, de que han encontrado o supieron escoger el camino correcto, que en crisis crecieran? No, nosotros hablamos con el gobernador permanentemente de gestiones, de cosas que son para la provincia en el caso de él, para mí en el caso de la ciudad, pero no...
no eso que vos me preguntaste Sí. recién, ¿no es cierto? Hablamos en general. De lo que se de construye lo que acá, no de afuera. No, pero lo que sí tenemos que reconocer que de Gildo podrán decir cualquier cosa del gobernador, y Fran, con el respeto que se merece por su investidura, podrán decir cualquier cosa, que es un gobierno feudal, que hace 30 años está en el poder, que lo que quieran. Pero si hay algo que uno le tiene que reconocer al gobernador, es que es una persona que tiene vocación de servicio. Él no se cansa jamás de recorrer la provincia, de pelear por los objetivos que se trazó en el modelo formoseño para que nuestra provincia crezca, que tiene una economía ordenada, por más que quieran decir, por eso te digo que a veces la mentira quieren hacer, tiene una economía ordenada, los sueldos se cobran a fin de mes, tal vez por ahí te dicen, no, no ganamos bien, pero ganar bien también es cobrar en tiempo, en forma y lo que podés, porque si yo te puedo prometer un sueldo de 3 veces lo que ganás y no cobras nunca, eso es el 100% de cero es cero. O sea, es ordenado y ha hecho mucho por Formosa y sigue haciendo por Formosa. Entonces creo que eso se tiene que traducir en un ejemplo para la nación, porque hay otros que no saben. Para mí, o sea, el gobernador él una vez me dijo a mí, el poder no se sufre ni se goza, se ejerce, y él ejerce el poder y lleva adelante los destinos de la provincia, creo yo, por un camino correcto. Podremos discutir algún modelo, ¿no es cierto? Él tiene su modelo, bueno, que venga alguien con otro modelo y diga, este modelo es mejor que el que presenta el gobernador, ponerlo a disposición y veamos qué pasa, a quién le vota la gente. Pero tampoco vos podés ver que, por ejemplo, un candidato a gobernador, hace unos días yo vi una filmación que hizo en un Facebook, no sé, o un Instagram, no me acuerdo, no tengo tiempo, pero sí vi que dijo, la Corte nos dejó solo y no podemos, así, no cumplió con su función, de interrumpir el proceso de declarar la inconstitucionalidad de nuestra, o algo así. ¿Cómo va a decir eso? ¿Viste? A mí me parece que quiere decir que estaban jugados a que la Corte participe y suspenda las elecciones. Eso no es tener propuesta, hermano. No lo puede decir, por más que en su adentro él lo sienta. Sí. No es políticamente correcto salir a decir eso. Creo que le faltó hasta cintura política de decir la Corte nos dejó solo, no suspendieron las elecciones, claro, en Formosa, y eso que es inconstitucional. Si tenemos que suspender la elección en Formosa, tenemos que modificar la Constitución. No queda otra, porque la Constitución en el artículo 132 es clara, dice: el gobernador y el vicegobernador durarán en su cargo 4 años y podrán ser reelectos. Así dice. No te dice ni 4 años, ni 3 periodos, ni 2 periodos. O sea, te deja abierta la posibilidad de que la periodicidad te dé el voto de la gente. ¿Entendés? Suponiendo que ellos estimen de que no cumple con una parte de la Constitución Nacional y que haya que modificar, eso va a llevar un tiempo muy grande. Y tenemos que, y no te olvides que hay que elegir los convencionales constituyentes. Y tienen que ganar también y tener mayoría para que sus constitucionales constituyentes puedan cambiar los artículos que ellos creen que no están dentro de la regla. Son peligrosos los actores. Entonces eso te demuestra de que por ahí nos quieren embarcar en un camino que no es el correcto, ¿no? Yo te digo, yo no creo que la Corte mañana, el último día jueves, se expida o se exprese, porque no corresponde. Nosotros somos un país federal, cada provincia dicta su constitución, y nosotros esta constitución desde el 2003 la venimos utilizando, y ahora inclusive hubieron
camaristas, o sea, de la Corte Sí. Suprema, que habían votado en contra de que de Sí, modificar. uno de los ministros. Sí, exactamente. Ahora, esto es una pregunta personal. Usted cuando se embarca en el 2015, empieza a construir, a darle un formato a la ciudad, se dio cuenta hoy, a 2 periodos, de la transformación que hizo en Formosa y de presentar un patrón de 20 años hacia adelante. Digamos, ¿es consciente de eso y cree usted que la gente es consciente de que hoy la ciudad es más cómoda vivirla, se puede disfrutarla mejor, y con todos los más del 98% de su plataforma electoral cumplida, ¿por qué va por el tercero? Y voy por el tercer mandato, primero porque entiendo que todavía me queda cosas por cumplir y sueños por cumplir para lograr la ciudad que pretendo y que tengo con el equipo mío en mi mente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque entiendo que en política uno tiene que tener el respeto a la gente que te acompañó y no la puede dejar en banda, porque si a mí me conviene decir, bueno, hasta acá llegué, me voy, no me voy a desgastar más, cumplí bien estos 2 mandatos, cumplí bien la ciudad, comparada la ciudad que yo recibí a lo que voy a dejar, está mucho mejor, y podría terminar un ciclo y decir, bueno, pero eso también es faltarle el respeto a toda la gente que me acompañó, la gente que me votó, la gente que elegí como funcionario, a los empleados municipales, a los cuales también los fuimos jerarquizando, les fuimos dando la dignidad de que sean respetados como trabajadores, porque vamos a ser sinceros, a los municipales generalmente siempre se lo toma como el último orejón del tarro, cuando yo digo que tiene que ser al revés. El municipal es el principal actor del mantenimiento y del mejoramiento de una ciudad. Entonces, bueno, todo eso me hizo tomar la determinación de seguir este tercer periodo, pero no es por una ambición, diríamos, personal o de querer mantener el Ahora, poder. cuando sale en ese contacto con la gente, ¿se da cuenta que tiene ese tipo de obligación de terminar? Sí, me doy cuenta, y aparte veo que la gente tiene depositada mucha confianza en mí. Yo soy una persona que camino a mi ciudad. Cuando digo camino a mi ciudad, quiero decir que salgo, hago cosas, no estoy encerrado en la oficina y después me voy y me encierro en mi casa, ¿no? Yo tengo una vida social activa, salgo, ando en el vehículo, me bajo en la casa de los amigos, charlo, y bueno, y yo siento que mucha gente tiene depositada esperanza en que nosotros, a través de la plataforma, no plataforma, sino el programa de ordenamiento territorial, le demos una mejor calidad de vida a todos los formoseños. Espero que la condición económica del país nos ayude, porque, como siempre yo digo, las obras se hacen con recursos, no con discursos. Yo puedo tener el discurso más lindo, pero después cuando voy y reviso mi caja y está vacía, no le puedo dar la respuesta que la gente quiere. Y yo analizo a veces, a mí me tocó 4 años del gobierno de Macri, Sí. y te ponía a pensar, en el gobierno de Macri nos sacaron el fondo de la soja, que era un fondo importante para los municipios, muy importante para los municipios, te permitía hacer pequeñas, grandes obras, porque podías hacer ripio, podías hacer placita, podías hacer vereda. Nos sacaron, yo no pude gozar de ese beneficio. beneficio. Nos sacaron el subsidio al transporte. Nosotros habíamos logrado solucionar el problema del transporte cuando se licitó la línea nueva, pero después ellos cambiaron la regla de juego. Entonces el transporte se volvió inviable económicamente para un privado, digo, ¿no? Me tocó la inundación del 2016-2017, mi primer periodo. O sea, gobierno nacional en contra, nos sacaron esas 2 cosas, no nos dieron nada, y encima 2 inundaciones. Y después,
cuando subió un gobierno nacional popular del mismo signo que el que tenemos nosotros, viene la pandemia, encerrado, al contrario, todo lo que veníamos haciendo para, cuando nosotros hablábamos de una ciudad autosustentable, hablábamos de una ciudad que se pueda mantener con los recursos que genera, porque nosotros hacemos servicios y tenemos que ser eficientes en el cobro de los servicios y en la prestación de los servicios. ¿Entendés? Y nosotros veníamos bien porque habíamos lanzado el plan de regularización de deuda, hicimos la propaganda esa del bombero, y bueno, de un 5% que se recaudaba pasamos aproximadamente a un 60%, cambiamos todas las leyes las ordenanzas que estaban atrasadas por años. Había ordenanzas que tenían las cobranzas neutrales que ni se las mejoramos todo eso, o sea que estábamos encontrando el camino, viene la pandemia y se nos vino abajo toda esa recaudación. Pero aún así, nosotros no desaparecimos nunca, el municipio nunca dejó de estar presente limpiando la ciudad, barriendo las calles, desinfectando los lugares, yendo a retirar lo que quedaba de restos en los hospitales, cambiando los focos, teniendo la ciudad iluminada. El municipio nunca paró, siguió trabajando, aún con el dinero justo, diríamos. Y después vino esta crisis económica, política y social que nos pega de lleno, sí. Porque así como le pega en el bolsillo a la familia, al municipio también, porque nosotros somos una gran familia, que la ciudad es la casa de todos. Esta es nuestra casa y la familia tiene que mantener su casa, y yo no puedo salir con una ametralladora, un revólver, o decir a intimar, paguen, cuando yo sé que a veces abren la alacena y no tienen para hacerle una torta frita a los hijos, por la situación económica, porque hoy aún la gente que trabaja no llega a fin de mes, porque esa es la realidad. Creo que para no ser pobre casi tenés que estar cerca de 300.000 pesos, y ¿quién gana 300.000 pesos? Muy poquita gente. Y para no ser indigente creo que están 2.20, 2.40, algo así. Sí. Entonces, bueno, puede, anteponer por ahí el pago de los tributos cuando lo verdadero es mantener la familia y comer. Entonces me tocó esta época y bueno, con todo eso creo que la ciudad que vos ves hoy es mejor. Así que si yo pudiera contar un periodo nomás con un gobierno como el que tuvo Néstor, en donde era bonanza, te puedo garantizar que la ciudad que vamos a tener va a brillar y va a ser, como yo digo, la mejor ciudad del norte, el faro que va a alumbrar el ingreso al país, porque nosotros somos fronterizos y es uno de los lugares a los cuales se ingresa al país. Confía, yo ocupo mucho esta palabra evolución porque creo que evolución es medio no. Progre, ¿eh? No, digo. Y sí, digamos, también hay que evolucionar. No, te cargo, hermano. Te hago chiste, porque si no volvemos muy... No, pero es que tiene que ser así, son momentos terribles. Digo, usted conoce la problemática de norte a sur y de este a oeste de la ciudad. Y hablaba de la evolución. ¿Usted cree que los ciudadanos evolucionaron y cuando escuchan hablar a sus adversarios políticos y saben que están mintiendo, qué le pasa por la cabeza? Mira, no quiero caer en lo que hablamos recién. Sí. Porque recién justamente hablamos de la degradación de la política. Yo lo único que les pido a los ciudadanos es que sepan elegir, sepan sopesar su voto, sepan darle el valor que tiene. Cada 2 años el que tiene la manija por la sartén es el pueblo, cada 2 años, y cada 4 años más todavía, porque elige la parte ejecutiva. Entonces yo lo que le digo al pueblo es que sepa elegir aquellos que le van a representar mejor, aquellos que le van a pelear para que tengan una mejor calidad de vida. Y eso es fácil darse cuenta, quién cumple, quién no cumple, quién te está mintiendo, vos te das cuenta. Y después también
yo siempre digo, un dicho que lo leí de Feij y me quedó, y que dije, qué verdad. Quiero también que el pueblo sepa que cuando vende el voto, compra su pobreza. Entonces yo no le estoy diciendo... A ver, ¿cómo es? Cuando vende el voto, compra compra su pobreza. Con la plata del que le vendió, va y compra su pobreza porque 4 años. Entonces yo no le digo que no reciban la bolsita de mercadería, que no reciban los 2.000 pesos que le van a dar para poner el voto en el sobre, o los 1.000, o no sé, lo que le darán. Voten a conciencia, le digo. Eso es lo que le digo, porque nosotros ya no estamos para seguir soportando más mentira y que haya un grupo nomás que viva bien y el resto viva mal. Por eso yo no voy a hablar mal de ni uno de mis adversarios, a pesar de que tengo adversarios políticos, a pesar de que estoy diametralmente opuesto al pensamiento que tienen ellos. Sí. Diametralmente opuesto al pensamiento. Yo no voy a hablar mal de ninguna propuesta, o no sé si propuesta, de lo que ellos hacen. Sí le digo al pueblo que es el momento, después de 40 años de democracia, de ponerse los pantalones largos, saber que tienen la sartén por el mango y votar a aquellos que realmente van a servir al pueblo, no que se van a servir del pueblo. Eso le digo. Y después, qué sé yo, si vos me querés decir, ¿te duele el que un compañero hable mal de otro compañero? Sí me duele. ¿Cómo no me va a doler? Cuando vos estás en la misma trinchera tirando bala contra el enemigo, en la misma trinchera, y se da vuelta y te tiran una bala, o me molesta. Eso sí, pero yo no voy a hablar de nadie en particular. Digo nomás que ese compañero, o esos compañeros o compañeras que hacen eso, están equivocados. Sí. El general decía que el enemigo está al frente, no al costado, primero. Y segundo, también creo que la séptima verdad del peronismo decía que cuando un peronista se cree más de lo que es y menos de lo que debe ser, dejó de ser peronista o se convirtió en un gorila. Entonces creo que por ahí está pasando la cosa. Hay gente que se cree más de lo que es. Y bueno, y después veo que hay otro candidato que cero propuesta, hay candidatos que quedaron con las propuestas, con la forma de hacer política. Yo escuché esto a un candidato decir, vótenme que voy a cambiar Formosa, y una vez que estemos en el municipio vamos a transformar la realidad. Eso es peligroso para una sociedad, encima una provincia joven como la nuestra, una ciudad joven, digamos, que falta desarrollarse, y escuchar, digamos, porque son todos candidatos, como usted dice, ¿no? Y si llegan, ¿qué puede suceder? El desastre. No, yo te voy a decir, yo te voy a contestar con algo sencillo nomás, ¿no es cierto? Yo estuve en el sector privado, pasé la crisis del 89, el 2001. Era feo estar sentado en un negocio o en una empresa como yo tenía, y que vos no podías comprar el hierro, cemento ni nada porque te aumentaba por hora, y después llegaba a fin de mes, vos tenías que pagarle el sueldo al empleado y no tenía, o tenías que pagar los impuestos y tenías que vender lo que no sé, hasta cosas particulares para poder cumplir. Pasé esa etapa fea, la silla no era cómoda. Después me tocó estar en la función pública, diríamos ya como funcionario en vialidad. Sí. Y me tocó la época de Néstor Kirchner. Estar en la función pública, en un cargo ejecutivo que depende del gobernador, es totalmente diferente a estar en un cargo ejecutivo que depende de vos mismo y que es un municipio. Porque las realidades son totalmente diferentes. El municipio es el primer mostrador del vecino. Sí. Y vos sos intendente las 24 horas. No es que te vas a tu casa. 24 horas sos intendente. O sea, ¿a qué me refiero? Vos te levantás
Y ya mirar el teléfono tenés que me falta la luz, que tengo la calle, que le quiero un enripiado, que quiero esto, Que la ingeniero, basura acá. tenemos que pagar a los proveedores, no llegó la coparticipación, esto, lo otro. Después Sí. te vas a tu oficina, atendés gente, también, ¿no es cierto? Que está enfermo un pariente, que está esto, lo otro, que aquí, que allá. Te vas cargando, ¿viste? Al mediodía salís, te encontrás con gente que te da esquelita, esto, lo otro, qué sé yo, y vos no tenés los recursos. Formosa es una ciudad que hoy tiene 38.000 hectáreas, es decir, cuando estábamos nosotros teníamos 20.000 y hoy tenemos 38.000, y creció el doble. Sí. Y la municipalidad es la misma municipalidad que era cuando yo asumí. Claro. Hasta el recorrido de los colectivos es lo mismo, porque el subsidio era por recorrido. Entonces, ¿cómo vos podés responder? Entonces, la silla del intendente son 24 horas por 7 días a la semana, movedizo, es como arena movediza. Entonces yo digo, hay muchos que quieren sentarse por el que le digan señor intendente, pero los quiero ver manejando la caja, y más si le sumás la crisis que yo pasé. Ahora, usted es un tipo, es un constructor nato, digo, por su pasado en la función pública, donde fue construyendo. Y lo que está haciendo, esto es indudablemente lo que se observa desde la ciudad, en donde hoy pareciese ser de que estamos en esta nueva etapa, en esta nueva ola, en donde podemos disfrutar mejor la ciudad. ¿Se puede poner el auricular, intendente? Le voy a llevar donde todo empezó para usted. Donde todo empezó para usted. ¿Me escucha bien usted a mí, no? Buenas noches, don Toto Joffre, ¿cómo le va? Hola, Milton. Bien, acá anda. Papá, ¿cómo te va? Hola, Jorgito. Muy bien. Este nos está queriendo hacer Ahí llorar. andamos. Nos está queriendo hacer llorar. Entonces, esto, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama? Trampa. Esto se llama un tiro bajo. Nah. Sí, Sí, así se llama. eso se... Extorsión se llama. Toto, digo, de ese mitaí, de ese chico que usted de alguna manera lo ha conducido, y hoy ya mayor y protagonista de la política, ¿alguna vez pensó que este era el destino de Jorge? Digamos, ¿tenía ese tipo de inquietud de desafiar cuestiones todos los días? Bueno, de desafiar, de hacer, digamos, progresar en su vida, sí, tenía confianza. Ahora, de que resulte político, no me imaginé nunca. ¿Y cómo lo ve? Pero me extraña que si nosotros teníamos parientes políticos, papá, algo de sangre de la familia tengo que haber sacado. Y bueno, cuando se postuló por primera vez, ¿qué pensó? ¿Dónde se metió? ¿O dijo, está bien? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Pero sí. Siempre le dije que es el cargo más difícil que pudo haber tenido en este periodo político. Pero ahora, don Toto, digamos, después del ejercicio y la madurez ya, digamos, y el liderazgo de Jorge, cuando usted conversa con los amigos, hablan del grandote, ¿qué le dicen? ¿Que es un buen político o un mal político? Bueno, yo con mis amigos hablo, pero de política muy poco. Y con la gente que conozco, que son más jóvenes que yo, que yo y que mis amigos, sí, solemos comentar, ¿no? Todo el mundo está conforme. Creen que están haciendo una cosa bien, ¿no? Comparativamente, y usted que se la pasó toda, ¿no? Prácticamente en la construcción de la ciudad, desde la llegada de Jorge, ¿se sintió o siente el cambio, digamos, en lo que es el dinamismo de nuestra ciudad capital? En la ciudad, sí, como se siente.
basta con caminar el centro, ver los restaurantes, los bares, se siente mucho, sí, claro. Hay un cambio grande. Bueno, cosa que nadie está escuchando, ¿qué le dice en este momento a su hijo? ¿Qué le digo? Y solamente que lo tome todo con tranquilidad, que cualquiera sea el resultado de las elecciones, la cabeza bien alta y siempre como es él, humilde y solidario, nada más. Toto, un abrazo grande y gracias por ayudarme en la trampa. Bueno, papá, no estamos hablando. Nos vemos poco, pero los domingos hablamos. Bueno, sí, hasta el domingo. Hasta el domingo. Sí, hasta el domingo. Encima este domingo me parece que con el tema de las elecciones nos vamos a mover muy poquitito. Un asadito rápido. Vamos a estar pendientes y ausentes. Sí. Ausente en la comida, pendiente el resultado. Así Sí, es, señor. así es. Muchísimas gracias, Bueno. Toto. Bueno, gracias por gracias. ayudarme en la trampa. Ahora, ¿ves alguno de tu familia que le gusta la política o no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy en una charla que teníamos en una reunión, mi abuelo, por ejemplo, el papá de mi papá, era una persona que hacía política, pero no la hacía política, diríamos, porque la política la puede hacer sin tener, diríamos, Partidario. o sea, sí, lo hacía. La política es Mi abuelo estuvo, por ejemplo, en la provincialización de Formosa. Él se pagó el pasaje y se fue a verlo a Perón. Él es uno de los que estuvo en la comisión pro provincialización. Por ejemplo, mi tío, el hermano de mi mamá, también se fueron para Buenos Aires a hablar con Perón. Después, cuando era territorio nacional todavía acá, mi abuelo estaba en el juzgado federal, en el juzgado electoral, o sea, tenía un cargo ahí. Después, cuando se empezó, ya se volvió provincia y se empezó a conformar, diríamos, las estructuras provinciales. El papá de mi papá fue el primer presidente de la Caja de Previsión Social, el organizador. Mira. Y después se repitió en otros periodos, pero fue el primero y después se fue y volvió otra vez. Y en la época de mi abuelo se hizo el hotel de turismo, el barrio Fleming, el barrio Cobifol, por ejemplo. Y mi abuelo murió sin casa. Mi abuelo murió alquilando una casa, él vivía al lado de la radio Formosa. Entonces, era un tipo recto, que utilizó a la política que le gustaba servirle a la gente, porque mi abuelo era así. Y yo creo que ese es un orgullo que uno siente. Tuvo una vida social igual que mi papá muy grande. Mi papá fue presidente del Club Náutico y mucho de lo que hay hoy en el Club Náutico lo hizo mi papá. Él nunca lo dice, pero la gente que va a hablar se acuerda de eso. Creo que muy pocas veces lo invitan en el aniversario. Ahora tengo inclusive gente que me dice que le quiere hacer un reconocimiento, ¿viste? Pero la pileta se hizo en su época, el salón se hizo en su época, una cancha adicional se hizo en su época, todo lo que era la cancha de básquet en su época. O sea, un tipo que siempre hizo política social, diríamos, sin ser político. Un compromiso social. Y de la parte de mi madre, sí, eran políticos más comprometidos, diríamos, con la política. Mi tío era militante del MIT, de la Unión Cívica Radical Intransigente primero. Fue diputado provincial, presidente de la Cámara de Diputados, fue convencional constituyente de
de la constitución primera que se hizo en Formosa. Posteriormente, cuando fue la fórmula Juanes Yaique, mi tío, que se llamaba Alberto Yaique, fue electo vicegobernador, no pudo asumir por el golpe que lo derrocó a Frondizi. Y me acuerdo que en ese entonces, qué sé yo, mi tío, por ejemplo, también era una persona correcta. Mis padres vivían en el interior, en Laguna Yema. Mi mamá vivía en Laguna Yema porque mis abuelos tenían... Y cuando vinieron a trabajar, a vivir acá a Formosa, mi tío no es que hablaba y decía, o jineteaba y decía, denle un trabajo. Mi mamá tuvo que hablarle a Juanes para que Juanes le dé un puesto de maestra, y que a mi papá también de maestro. Es decir, que siempre tuvieron una línea de conducta. Y la familia de mi tío vive del sueldo de la jubilación de diputado. No es que vos vas a ver que son familias que tienen bienes extraordinarios, que se enriquecieron o sea que tuvimos yo tuve la suerte de tener como familia de tanto de papá como de mi mamá que trabajaban en política y que hacían la política que a mí me gusta que se haga. Por eso te decía de la degradación. Y mi bisabuela, la abuela de mi papá, que le crió a mi papá, ella era una peronista enferma, amante de Evita, porque Evita, ella era mamá soltera y le crió a su nieto, y Evita le regaló la primera máquina de coser y vendía leche. O sea, te quiero decir que ya desde mi bisabuela ya era peronista de cuna. Y mi abuelo también fue peronista de parte de padre y de parte de madre de la Unión Cívica Radical Intransigente. Yo me acuerdo que mi tío era del MIT, y me acuerdo que en la época de Floro se había dado un ministerio al MIT, ¿te acordás? Que era el Ministerio de Agricultura. Y bueno, él era el subsecretario cuando Baigorri era ministro. Sí. Así que te quiero decir, tenemos trayectoria, diríamos. Uno mamó, y mi mamá era política de la casa. De la casa. Sí. Ahí. Digo esto, Joffre, pues estamos llegando casi al final del programa. ¿Qué hace que crea usted, digamos, que, o cómo ve usted que la gente va madurando y va entendiendo a la democracia? Y después, ¿por qué hizo ese programa a 20 años? Y si cree usted que la gente, así como lo entendió en el 2015, así como lo entendió después del 2019 hasta ahora, y que se está ejecutando en un porcentaje, digamos, importante, que usted lo sabrá, va a entenderle la gente. Bueno, Formosa necesita una planificación. Nadie crece en un caos, y vos no podés no tener trazado una línea de acción para garantizarle un crecimiento ordenado, un crecimiento, diríamos, sustentable, un crecimiento que permita tener una municipalidad abierta a la gente, o sea, con rostro humano. Y eso faltaba en el municipio. Y para mí era un problema, ¿no es cierto? Si bien en el 2015 nosotros hicimos un estudio y encontramos que Formosa tenía el déficit mayor, y lo sigue teniendo, el déficit mayor en las calles. Tenía 2.000 cuadras pavimentadas y 4.000 de tierra. Nosotros hicimos el estudio, pero el estudio tiene que ir mucho más. Hay que ver la ubicación geoestratégica de nuestra ciudad dentro de la provincia, que la provincia encima es el corazón del Mercosur. O sea,
tenemos que ver la ciudad de Formosa dentro del nodo multimodal. Nodo multimodal es, por Formosa pasa la ruta 81, en Formosa tenemos el puerto y en Formosa vamos a tener el ferrocarril, ¿no es cierto? Entonces tenés que verla con esa perspectiva, tenés que verla como una ciudad generadora de fuentes de trabajo. Entonces tenés que hacer un eje también para la generación de trabajo. Siempre todo va ligado. Pues tenés que tener una ciudad que sea ecológicamente sustentable. Porque nosotros tenemos muchos, la Laguna Oca, espejos naturales de agua que son, no sé cómo le llaman, sí, algo así por el bit. Son biosferas. Son lugares biosferas, son lugares de biosfera. Y que entonces la construcción tiene que ser controlada, y eso tenemos que mantener la fauna, la flora que tenemos ahí a la orilla del río. Tenemos que tener una ciudad que sea, diríamos, integradora, inclusiva. Bueno, todos esos ejes, que son 7 ejes, pues no me acuerdo los 7 ejes, ahora estoy medio cansadito ya, porque empecé de la mañana. Está todo plasmado ahí con las obras que se necesitan hacer. No están los proyectos, claro, sino las obras, porque me trasciende a mí. Si yo estoy un periodo más, seguramente el que viene tendrá una hoja de ruta, dirá, mira qué bueno esto, o lo vamos a ir actualizando, porque las cosas se tienen que actualizar también. Pero eso es lo importante del POT4, que es, para que toda la gente que nos está escuchando entienda, es el plan de ordenamiento territorial de Formosa. Yo, cuando fue la inauguración del paseo histórico, que está entre Belgrano e Irigoyen, porque ahí era la vida comercial, social y cultural de Formosa, debido a que nosotros nacimos con el puerto, entonces la gente se instalaba para comercializar ahí. Empezamos a crecer, ahí ya empezamos a crecer de forma desordenada, a pesar de que los que la planificaron a Formosa la hicieron con calles anchas, con plazas grandes, con avenidas, pero la gente por trabajo se instalaba en los lugares cerca del puerto o en los lugares bajos. Es decir, se volvieron más ribereños. Claro, éramos totalmente ribereños. Y Formosa, durante la década, hasta la década del 60, más o menos hasta la década del 60, el río crecía y subía bajito, no había grandes inundaciones. En el 70 sí, ya empezó a cambiar. En el 79, para ser más preciso, el río llegó a 8.34, entonces alguna gente tuvo que salir de su casa, pero duró poco y volvió. En el 79, 82, volvimos a tener pero no llegó más que a 9.70. Y en el 83, o sea, ahí ya la gente empezó a atender prestarle más atención a los lugares en los cuales se ubicaba, y duró más la inundación, no bajó tanto el agua, y 16.000 personas se vieron afectadas. Y ya en el 83 el agua llegó a 10.43. Entonces desaparecieron barrios como Lote 4, La Floresta, el San Isidro, San Juan Bautista, y se empezó a rodear el casco céntrico de agua. Se empezó a rodear, el agua llegó, yo no sé si votaba. Primero medíamos arriba de la cabeza del conquistador que estaba en el río, después pasó por arriba, se hacían caravanas de feligreses de la iglesia a rezarle ahí frente al río para que no crezca más. La gente, hasta el papá, yo recuerdo, mis padres levantaban los muebles arriba de ladrillo por si venía el agua de noche, porque el agua no para. Y mientras tanto, porque los más afectados fueron Formosa, Herradura, Clorinda, mientras tanto, máquinas trabajando 24 horas sin parar, sacando tierra de cualquier préstamo, compactando,
familias ayudando, colocando bolsas de arena para evitar que el agua llegue hasta la casa. Vino en ese entonces todo lo que sea la fuerza, el ejército, sí, la fuerza Cruz aérea, Roja, Cruz Roja, todo vinieron a Formosa. Sí. Esto era un mundo de gente. Es más, cayó un helicóptero, te voy a acordar, sí, sí. Tino, que murieron unos brasileros, creo que eran, que nos vinieron a ayudar. Fue un desastre para Formosa. Sí. Entonces la gente que primero se la puso encima, se trajeron los alberdeños también acá, sí, que también se inundaron. Entonces la gente que estaba en los vagones, o estaba en los barcos areneros, o estaba en los barcos, porque vino un barco también, sí, que mandó, después se los trasladó a lugares más altos, que era la zona del barrio Juan Domingo Perón, el Eva Perón, todos esos lugares, y eso era lo que le llamaban el barrio Camerún, casitas de cartón. Ahí nace, digamos. Claro, entonces eso hizo que se haga una defensa en forma apresurada. Muchas veces, si bien buscaste los lugares más altos, por ahí achicaste el casco que te queda como casco urbano, ¿no? Ajá. Cambiar el sistema de vida, porque ahora cuando el río está abajo, vos podés tener las compuertas abiertas, el agua va al río en forma natural. Pero cuando llueve y el agua está alta, vos tenés que bombear. O sea, ya no es como el formoseño ribereño del 60, del 70. Sí. Y todos esos barrios que crecieron con emergencia, porque la emergencia nunca llegaron a consolidar, ni aún hoy, y siendo yo intendente reconozco, ni aún hoy llegamos a consolidar el 100% la infraestructura que necesita. Sí, la jurisdicción 5 hoy está hermosa, creció un montón, hay pavimento, banco, de todo hay, pero hospital. Hay algunos barrios que vos recorres y tienen calle de tierra y vos ves que por ejemplo, faltan los cruces de tubos que unen la zanja, manzana con manzana. O ves calles donde se hizo el pavimento y el dintel de la casa, que sería la entrada, sí, a la casa, queda más bajo que el pavimento que se hizo. Entonces el agua se escurre en la casa. Cuando llueve le puede entrar en la casa, ¿me comprende? En realidad el pavimento siempre tiene que estar más bajo que el nivel de entrada de la casa. Y eso porque se fue haciendo todo rápido, sin cota en esa época, en el 83, cuando se fue construyendo 83, 84, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, entonces eso hizo que nosotros tengamos una ciudad desordenada, extendida en horizontal, sin infraestructura adecuada, y es lo que tenemos que tratar de revertir para el futuro. Y de eso se trata el programa, Plan de Ordenamiento Territorial. Yo no estoy en la pavada de decir, no sé, te voy a poner un foquito aquí, un foquito allá. Yo creo que lo nuestro tiene que ir más grande. Esto no es una plataforma de gobierno, esto es un plan de crecimiento de la ciudad que trasciende a mi persona, trasciende a un partido político o a un grupo económico en particular, trasciende a toda la sociedad. Claro. Y es algo que queda para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Totalmente. O sea, eso es ver con una, diríamos, con una visión estadista. Eso es el modelo formoseño. Porque el modelo formoseño habla de eso. Habla de que cada uno se desarrolle en su propia tierra, ¿no es cierto? Y que sin necesidad de irte a ningún lado. Entonces vos, para desarrollarte en tu propia tierra, también tenés que crear las condiciones para que vos lo puedas hacer. Si no, no lo vas a hacer, y eso es nuestro deber como Estado. Bueno, quiero agradecer a Radio 102.1 La Esquina, la radio de mi amigo Orlando, que también está transmitiendo el programa acá de Arfor. Gracias por venir, intendente, digamos, a esta entrevista. Y lo que por último le pediría, que le diga algo a la gente. Estamos a la vuelta a la esquina ya de la veda política, de los mensajes políticos, ¿no? Bueno, a la gente, en primer lugar, lo que tengo que hacer, como corresponde, como persona diríamos de bien, es agradecerle el acompañamiento que me dieron estos casi 8 años van a ser, en que estuve en la función de intendente de la ciudad de Formosa. El acompañamiento que me dieron con entender las cosas,
de saber cuando uno podía decirle que sí, le solucionaba, y cuando no le podía dar la solución, le explicaba y te entendía, el cariño, el respeto que me dan, el aporte que hicieron cuando hubo que hacer, que es el pago de los impuestos municipales, que la gente se acercaba y pagaba, porque eso que ellos aportaban es lo que a nosotros nos permitían después pagarle un poquito más a un cooperativista o hacer obras que el mismo pueblo necesita, porque lo que aportan como pago de impuestos después vuelve como obra al pueblo, no es que queda en una caja en sí, porque es así, esa es la verdad. Entonces agradecerle primeramente, y segundo, pedirle que el 25 de junio nos apoyen, que lo elijan nuevamente al gobernador Infran como gobernador, por lo que te dije hoy. Sí. Yo te expliqué la visión que yo tenía del gobernador, lo voy a repetir en una sola palabra: tiene vocación de servicio y vive 24 horas para la provincia, y tiene un equipo armado, tiene experiencia, es respetado a nivel nacional. La lista de diputados que lo van a acompañar para que salgan sus leyes, que me confíen de vuelta a mí el manejo de la ciudad por 4 años, porque creo que hicimos bien las cosas, porque cualquiera puede ver que Formosa la transitas y es otra. Y yo te doy un ejemplo para que recordarle nomás a la gente. Ir al cementerio San Antonio antes, los días de lluvia, era una misión imposible. Tenías que poner en una camioneta tu familiar y llevarlo empujando la camioneta para llegar hasta el lugar de descanso final. Y de ahí llegar al vaciadero los días de lluvia era imposible, que está también en el mismo camino que es la avenida Alicia Moró de Justo. Y entonces no podías hacer recolección de basura los días de lluvia, entonces reventaba la basura por todos lados, y lo que recolectaba quedaban los camiones basureros 2 días y ya tenían un olor putrefacto. Y tenías que empezar a formar macrobasurales, por eso había macrobasurales en diferentes espacios libres que vos encontrabas y ibas tirando la basura. Ahora, qué lucha titánica. Eso se pavimentó, se terminó el pavimento, entonces ya los camiones empezaron a llevar los días de lluvia también allá. Y no solamente eso, sino que cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, porque a nosotros el gobierno de Macri nos sacó la obra que teníamos, que era la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, nos dio. Gildo fue con su carpeta, consiguió el financiamiento, fue la primera planta de tratamiento que se terminó en la gestión de Alberto Fernández. ¿Y eso qué hizo? Que toda esa gente que vivía en la basura, revolviendo la basura a cielo abierto, ¿no es cierto?, con un olor mosca, hoy hayan formado en cooperativa, que la basura que nos sirve, porque la basura húmeda nos sirve, se coloquen en cavas con un fil de polietileno en donde se tira la basura y después se tira la tierra y se van haciendo capas en 5 cavas, y que la basura que sirve, que son 31, que es 31 basuras, se pueden reciclar, claro, y se pueden volver a darle un valor, que serían el plástico, el aluminio, el cobre, el vidrio, el cartón. Bueno, eso, la gente que antes era informal y revolvía la basura, hoy ya está cooperativizado, tiene una cinta transportadora en la cual separan la basura que sirve, o sea, separan el cartón, separan el vidrio y van haciendo los fardos, bióticos y abióticos. Los fardos, y después venden, y con eso llevan a su hogar, generan su salario. Y no solamente eso, fuimos un poquito más, porque también se consiguió el financiamiento de Nación para hacerle un jardín maternal, porque ahí trabajan muchas mujeres y llevan sus hijos chiquititos, entonces para no dejarlos jugando en lugares que pueda haber peligro, porque máquinas se mueven, se los lleva se lo va a llevar a ese jardín maternal que van a estar seguramente inaugurando con el gobernador en año próximo, antes de fin de año,
y va a tener también un sala de amamantamiento, cuidadora y todo eso. Bueno, eso logramos nosotros en época de crisis. Ni hablar el ingreso a Formosa por la avenida Uniski. O llegaba ni un cartel que diga bienvenido a Formosa, Formosa tu ciudad, sí, como dice ahora, con luces LED. Nosotros colocamos, ¿sabes cuántas luces LED? Casi 6.000 luces, más de 5.500. Te diría que con lo que vamos a inaugurar mañana, sí, casi 6.000 luces LED por avenidas, por todos lados. La plaza era oscura. Nosotros le dimos un brillo que hoy permite que al borde de la plaza donde trabajan los pancheros esté iluminado y no estén los pancheros en la oscuridad, en la penumbra, a la penumbra con, sí, un foquito alumbrándose y con el peligro que alguien lo venga a asaltar. El mural del cementerio, que antes era oscuro, un lugar, sí, lúgubre, hoy tiene una obra de arte hermosa. Sí, es extraordinario. ¿No es cierto? Entonces, que está representado los 9 departamentos de Formosa con su santo patrono y en el medio la Virgen del Carmen, que es la patrona de la provincia. Los paseos saludables. Vereda, nosotros hicimos la vereda hasta la Cruz. Después de la Cruz vos podés volver otra vez por el Howard Johnson. Terminamos la avenida Independencia, ahora podés llegar hasta la Virgen del Carmen y vas a poder dar, sí, vuelta por la Virgen del Carmen. Hicimos sobre la avenida de los soldados formoseños también un paseo saludable que continúa en la avenida de los Constituyentes. Estamos haciendo en la avenida de los gobernadores, en la jurisdicción 5. Hicimos también acá en la avenida, la continuación de la avenida Cabral, la avenida Pantaleón Gómez, que no tenían plazas por todos lados. Estamos haciéndolo en Lancôme. Hace unos días inauguramos en el barrio del Porvenir, también un playón, en el Villa Jardín que no tenía. Entonces, creo que hicimos mucho por Formosa. Tenemos un proyecto que es viable y que va a permitir seguir trabajando. La Escuela de Arte y Oficio, 5.500 personas que se recibieron y que están trabajando, el SEMA. Entonces, les pido a la gente, de corazón, que así como dije que al gobernador lo voten, también me voten a mí, porque creo que vamos a seguir formando una dupla que tiene mucho para darle todavía a Formosa. Así que, con todo el respeto hacia mis adversarios y con todo el cariño a la gente, les pido que piensen todo esto que estoy diciendo y que si falta algo hacer, seguramente lo estaremos haciendo. Y el 25 nos acompañan Jorge Joffre, intendente, Di Martino, concejal, y Quita, concejal. Perfecto. Qué apasionado. Y esto no se puede hacer sin amor. Gracias por venir, intendente. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, a toda la gente que se acercó a darme su cariño. Está lleno acá. Sí. Un gran abrazo, los quiero mucho. Y bueno, espero también que ustedes me acompañen y que lo que escucharon lo hayan comprendido. Muy bien, nos vamos a la pausa con este tema de Peral, por amor. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor.